procedo a presentaciones, ¿vale? Lo primero, muchas Muchas gracias y gracias disculpas. por querer ser febrero, en 12 meses 12 directos, ¿vale? Que me hace mucha ilusión, ¿vale? Yo decía antes que se me había hecho largo el tiempo de directos porque con Goretti pues lo hicimos como al principio de enero y tal y como que me habían pasado muchas semanas y bueno, a la gente que nos esté viendo y tal, si quieren ir comentando cosas en el directo, pues que las vayan dejando en el chat, pero si quieren hacerte alguna pregunta concreta a ti, os decía antes que usarais el bocadillo de preguntas y respuestas que tenéis abajo a la derecha, ¿vale? Para que no se pierdan en medio del chat, ¿vale? Porque si no, a veces no estamos pendientes y ahí sale la notificación, entonces ya la puedo leer yo después, ¿vale? Bueno, tema del directo, humanización en el cuidado de la salud. ¿Por qué? Pues básicamente porque vi un día a Raúl Ferrer, que compartió unas imágenes de una ponencia tuya que habías dado en La Salle y tal, y la verdad es que me apeteció mucho el tema, porque la idea de estos directos pues no es tanto, aunque a veces también hablamos de cosas de oficio, como digo yo, más técnicas y tal, es más hablar de cosas de la profesión, ¿vale? De entender la profesión como algo amplio que no requiere solo pues el conocimiento, vamos a decir, técnico, ¿vale? Y pues me pareció muy apropiado. Entonces, si te parece, te presentas un poquito, quién es Aurora Araujo y para quien no te conozca, ¿vale? En qué ámbitos te mueves y, bueno, cómo ha sido un poco tu recorrido o qué estás haciendo ahora. Vale, bueno, pues Aurora Araujo lo que es primero es profesionalmente fisioterapeuta, que es lo que me trae un poco hasta aquí. Luego, como soy una mente inquieta, pues estudié psicología. Una cosa que me llamó mucho la atención, precisamente al juntar los dos mundos, hice el máster en psicopatología y salud, fue sobre todo el tema de gestión de eventos negativos, malas noticias, conflictos, bueno, pues esas cosas que sí que es verdad que quizá yo echaba de menos ahondar en fisioterapia porque me parecía que eran un continuo. Entonces, pues eso, Aurora Araujo es una mente inquieta que ha ido picando flores y que en esas flores pues ha ido cogiendo cosas que a lo mejor, pues eso, son imprescindibles, pero no eran las más populares para estudiar, no se hacen muchas formaciones, no las conocemos. Y bueno, luego sí que es verdad que el título del que más orgullosa estoy es la de ser amiga de mis amigos, que siempre lo digo como tal. O sea, creo que somos de quienes nos rodeamos, somos nuestros equipos, somos nuestros colegas. Entonces, bueno, pues Aurora es amiga de sus amigos. Muchas gracias por pensar en mí, porque te meto en ese círculo. Títulos, ¿eh? Pues yo encantada, Y la verdad ¿verdad? es que bueno, pues poco más. La verdad es que no es una persona importante, sí conocida, porque soy bastante sociable. Y si alguien no me conocía de los presentes, me extrañaría mucho. Poco más tengo que decir. Luego soy docente, hago algo de investigación, aunque es verdad que con la potencia investigadora que hay en España da casi vergüenza decirlo. Y, y bueno, pues soy clínico, soy una fisioterapeuta clínica. Desde los orígenes siempre me gustó mucho la neurología pediátrica, pero al final terminé trabajando en hospital y he tirado hacia el cardiorrespiratorio. La verdad es que he dado muchas vueltas y las que me queden por dar. Sí, sí, o sea, yo siempre sé por dónde empiezo, pero nunca por dónde voy a salir, así que ya estoy pensando la siguiente. Qué Y guay. bueno, pues también estoy en el Colegio de Fisios, actualmente pues estoy de decana del colegio en Madrid y bueno, pues muy, muy contenta de todo lo que la vida me ha puesto por delante y lo que me ha permitido hacer. Casi nada, Aurora. Casi nada. La verdad. El mejor título es de amiga de tus amigos, ¿eh? Yo me identifico mucho Sí. con ese también. Bueno, pues entonces, vamos a meternos ya en el ajo. Danos así unas pinceladas de qué es a qué se refiere cuando hablamos de humanización, el cuidado de la salud. ¿Es lo mismo, por ejemplo, que atención centrada en la persona? ¿O eso es una parte de la humanización? ¿O no tiene que ver? ¿Cómo es un poco Bueno, el mira, concepto? lo primero, a mí hay una cosa que me preocupa y es que la humanización sea una moda. Y lo digo porque la humanización actualmente se basa mucho en la vocación, o creemos que se basa mucho en la vocación, ojo. O sea, yo voy a empezar diciéndoos, suelo romper conceptos. No sé yo si después de esto no me echaréis a los leones. El ¿Qué caso va? es que la humanización
se concibe como un plan integral centrado en el paciente, en sus preferencias, en sus necesidades, en su entorno, en los espacios. Se van mezclando cosas y yo creo que se van mezclando cosas porque es verdad que es un todo que se aleja un poquito de la técnica, aunque también la incluye, porque una de las cosas importantes en la humanización es ofrecerle al paciente los mejores tratamientos disponibles para su proceso de salud, para su proceso de discapacidad, por ejemplo en residencias, cuando hablamos de personas con demencia, precisamente algunas de las definiciones que se trabajaban mucho de humanización, como la de Down-Brooker del 2004, pues hablan de centrar a la persona en la sociedad, ponerla en valor, y la verdad es que todos pensamos que eso lo hacemos porque nos gusta la fisioterapia, nos gusta la atención sanitaria, somos vocacionales, queremos a nuestros pacientes, les ofrecemos mucho, somos sensibles, pero eso se nos va quedando sin fondo. Es decir, hay una parte que es la atención centrada en la persona, que no es solo la empatía, porque la empatía como definición, que es ponerse en el lugar del otro, es imposible. Yo no me puedo poner en tu lugar. Yo soy Aurora, tengo mis circunstancias, me puedo aproximar a las tuyas, puedo ser empática en cuanto a intentar entender las tuyas, pero lo que no puedo disfrazarme es de Raquel. Y quien diga eso, pues quizás está equivocándose en una parte, porque al final es muy difícil empatizar con algo que no entiendes. Cada uno somos precisamente nosotros y la empatía se basa en intentar aproximarse a las circunstancias que rodean al otro, comprenderlas, darle la oportunidad de intentar calzar sus zapatos, pero entender que sus zapatos le aprietan a él y no a nosotros. Lo contrario yo creo que es llevarnos un poco a engaño. Sí que es verdad que teorizar, porque esto es muy bonito y es muy sentimental, la teoría siempre tiene que ser un poquito más fría. Si teorizamos sobre humanización, pues la humanización podríamos decir que no es solo la atención centrada en la persona, tienes una parte que es liderazgo humanizado. Si quien lleva una administración, una organización, una clínica, una consulta, un equipo hospitalario, no lidera desde esa humanización, es imposible que los resultados sean humanizados. Y eso incluye una parte fría, que es incluso la gestión de cuentas, es decir, humanicemos cuando gestionamos los recursos. Humanicemos sabiendo priorizar, humanicemos haciendo un triaje. Sabemos que hay muchas circunstancias y muchos tratamientos que tienen un uso compasivo. El uso compasivo hay que saber utilizarlo y limitarlo. Hay que saber cuándo no hacer. Eso también es humanizar y mucha gente piensa que no hacer deshumaniza. Entonces la humanización tiene una parte que, como digo, está centrada en el paciente, tiene una parte gestora, hay que gestionar en humanización, hay que liderar desde la humanización. Y algo de lo que se habla poco, porque parece que son ambientes separados, es humanizar las condiciones de trabajo de quien cuida. Si la persona que cuida no está humanizada, no se siente valorada, no se siente bien remunerada, o sea, nos da vergüenza hablar de dinero y también es importante. Si yo considero que en mi trabajo no me están valorando, llegará un momento en el que deshumanizo la atención porque me separo de ella. O sea, la humanización es un concepto, es una forma de gestión, es una forma incluso de llevar cada caso. Se puede hablar como modelo de intervención. Cuando se teoriza desde las administraciones, pues se hablaría de un modelo, de un plan estratégico de humanización de la asistencia sanitaria, que da para muchas páginas. El último que yo he leído eran 58 páginas, el de la Comunidad de Madrid concretamente, que lleva unas encuestas que se pasan a los profesionales para intentar mejorar todos esos aspectos de la humanización. Entonces, ahí tienes que ver, pues eso, que la persona esté en un lugar central, pero la persona también es el profesional. Es decir, ese profesional no es periférico al proceso. Tenemos que tener en cuenta también la humanización de los espacios. Eso últimamente se ha popularizado mucho desde las unidades pediátricas, porque son frías, dan mucho miedo, los niños lo pasan. Los niños siempre, como son población especialmente sensible, parece que nos volcamos más, pero ahora vamos a ver si un adulto no tiene miedo, si un adulto no necesita que una información se le adapte, hay que adaptar los lenguajes, los gestos. Entonces, no se puede basar solo en la empatía. Y además, una cosa que la gente a veces no valora es que se puede aprender a humanizar la asistencia siendo poco empático. Que habrá quien me diga, hombre, sí. Pues si tu vocación te ha llevado a ser sanitario y entiendes que uno de tus fallos puede ser que te cueste empatizar, incluso porque estés pasando un mal momento personal, ojo, porque a veces no estamos en las mejores condiciones de ser tan humanos
la persona de enfrente. Pero sí que hay estrategias, igual que hay estrategias en la comunicación de malas noticias, en la gestión de conflictos, que como te digo es una cosa que a mí me ha apasionado mucho, en la asistencia al duelo. Se aprende mucho sobre humanización asistiendo al duelo, porque son unos pasos teóricos que puedes llevar a cabo como si hicieras un checklist y te puede pillar en el peor día de tu vida para mostrarte humano con alguien, que vas a conseguirlo. Y luego te queda la retroalimentación de sentir que en ese mismo drama lo has hecho lo mejor que técnicamente se podía en cuanto a humanización, ¿eh? No hablo de técnicas de fisioterapia, pues porque de eso seguramente de la gente que está escuchando hay muchos que saben muchísimo más que yo. Pero sí que es cierto que cuando tú sigues esos pasos, uno de los ejercicios que hicimos sobre comunicar malas noticias a un padre, precisamente en esa charla de la que en su día habló Raúl, bueno, pues era un juego de rol entre el padre y el terapeuta, en el que precisamente lo que tú estás dando es la peor noticia posible para mí. Una de las peores cosas que puede haber es, pues, para un padre tener que gestionar un evento negativo con un hijo, y el saber que estás siguiendo un método da una seguridad que te permite humanizar esa asistencia. Y además, como tú te retroalimentas y te sientes que estás haciéndolo lo correcto, aunque sea una situación muy dura, todavía eres más capaz de acompañar. Porque en el fondo, los profesionales sanitarios somos el anclaje del paciente, claro, incluso a una mala realidad. Entonces, la humanización va más allá de la atención centrada en la persona, porque la atención centrada en la persona es una parte. Ya digo, desde el espacio, el pintar las consultas de los niños como si fuera una nave espacial, acompañarles con los cochecitos, permitir que sus mascotas, en casos en los que sea seguro, les puedan acompañar, pues para hacer ese entorno más seguro. Pero nos hemos quedado mucho en los niños o en pacientes en situación paliativa, y a veces se nos olvida que el miedo es inherente al proceso de enfermedad. Entonces, yo creo que nos falta un poquito de trabajo al respecto, y sobre todo de formación. Lo que pasa es que las formaciones en humanización no son nada populares. No, es que son, mira, es que yo creo que con estas cosas, o percepción personal mía, y de alguna vez que hago encuestillas yo por aquí y tal, es que los profesionales, cuando hacemos formación de posgrado, vuelvo otra vez a la frase esta mía que soy muy pesada, tendemos a querer hacer formación de oficio, que resuelva, ¿sabes? Que me ayude a sacar a este paciente, que sea resultadista. Sí. ¿Vale? Y entonces, este tipo de cosas y habilidades blandas y pues, habilidades comunicativas, todo este tipo de cosas, pensamos que o te vienen de serie o que no tienes manera de aprenderlas. Pues es como que no las ponemos en valor, y son claves cuando estás tratando con personas, porque es que además inciden directamente en el resultado, en la adhesión al tratamiento, en todo. O sea, has ido dejando ahora un montón de perlas que alguna me daba como otra pregunta y alguna se me va a ir. Y luego lo que decías de la empatía, ¿no? Que la empatía a veces entendida de más puede llegar a deshumanizar incluso tu atención, porque te esté suponiendo un coste emocional a ti que no puedas sostener si tienes muchos pacientes muy difíciles. O sea, tú tienes que aprender a gestionar eso también, entiendo yo, porque si no el coste es grande. No, piensa una cosa, a ver, tenemos una ventaja que yo creo que es lo que nos ha llevado a la supervivencia en humanización, y es que es cierto que nos importan bastante los pacientes. Entonces, al final, cuando tú haces algo por lo que estás especialmente motivado, pues está claro que das lo mejor de ti y tienes ese punto de ventaja. Sí es verdad que cuando te faltan estrategias, lo que corres un riesgo es de quemarte antes, o efectivamente, si tienes una mala circunstancia personal, no ser capaz de tratar a los pacientes sin distancia, porque tú ya tienes tu sufrimiento propio, somos seres humanos y no somos, pues, a veces capaces de dar ese 100%. Pero sí que es cierto que, ya te digo, con ciertas estrategias, y son muy sencillas. Yo recuerdo que, por ejemplo, nosotros en el máster de Psicopatología y Salud sobre asertividad dimos era un módulo de 2 horas. Y la verdad es que no nos contaron nada que revolucionase el mundo. Pero como tú sientes que alguien te ha explicado las estrategias y que lo estás haciendo bien, te afianzas mucho incluso en tu mal momento. Y además tenemos la suerte de tener un trabajo en el que cuando conseguimos conectar con el paciente, nuestros problemas sí se quedan en la puerta, o sea, conseguimos dejarlos fuera.
Yo, la mayoría de la gente, o yo, la mayoría de los fisios que conozco que han pasado una crisis personal, han preferido trabajar a prolongar las bajas laborales porque sentían que así conseguían realmente superar parte de su problema. Lo de formarnos en habilidades blandas, pues es que se ha empezado a hablar de ellas hace relativamente poco, incluso en gestión. Los perfiles gestores eran perfiles con más bien de habilidades duras. O sea, tenías que ser fuerte. Yo supongo que incluso esto también pasará de moda, llegará un momento en que se volverá a esos perfiles más rígidos. Sería una pena. Pero yo creo que de verdad es que pensamos que lo estamos haciendo muy bien. Y no es una crítica, yo me voy a poner siempre la primera porque no me gusta que nadie se pueda dar por aludido. Pero hicimos hace un tiempo una encuesta. El Colegio de Madrid tiene un grupo que es de deontología y humanización. Gente además muy experimentada, probablemente la que menos sabe soy yo, pero como soy la más conocida me suele tocar a veces dar esas charlas o las ponencias. Hicimos 9 preguntas, eran muy sencillas. El desconocimiento que había sobre humanización era enorme. Con esto no quiero decir que los fisioterapeutas madrileños que contestaron, que encima que contestan no les vamos a criticar, no traten a los pacientes de forma humanizada. Pero sí que la teoría de cómo reforzar esa humanización no la conocían. No había planes de humanización en sus clínicas. Hablamos incluso, se hizo una diferencia entre clínicas pequeñas, que es más difícil que se esté a todo, y también por cercanía es más fácil que se humanice el trato. Pero en empresas grandes no había un plan de humanización de la asistencia, no había una estrategia ni siquiera en mente. Ya sabes tú que la diferencia entre plan y estrategia, la estrategia es la teoría y el plan es, la estrategia la soporta el papel y el plan es meter presupuesto para mejorar esa humanización. Entonces los resultados, ya digo, dentro de que no es una crítica, pero respecto al conocimiento humanizador era escaso. O sea, estábamos hablando de que un 85% comentaban no haber abordado nunca una estrategia de humanización, daban por hecho que su asistencia estaba humanizada, y vuelvo a decir, no lo dudo, pero se enfrentaban a al sufrimiento diario que tiene cada uno en su consulta, y quizá lo que no estaban preparados era pues para pacientes, pues eso, en últimos momentos de la vida, con tener que reforzar un pronóstico. Yo recuerdo cuando estudiaba, que siempre nos decían que es que nosotros no hablábamos de pronósticos, que esa información le correspondía al médico. Hombre, yo agradecería si tengo un fisioterapeuta que me está acompañando en un proceso paliativo, que cuando yo quisiese hablar de eso, también me hablara de ello. Yo entiendo que no vamos a suplir la parte en la que el médico se encarga del pronóstico, pero no podemos pretender ser parte del equipo y escaquearnos cuando las noticias son malas. Claro. Hay una... Perdón, no te quiero cortar, dime. No, nada. Sí, es que tienes toda la razón, porque es que a mí se me han ido viniendo a la mente pues pacientes propios, ¿no? Que pues enfermedades neurodegenerativas, que sabes que tienen el pronóstico que tienen, una esclerosis lateral o pacientes oncológicos en fases terminales y tal. Son pacientes que tú abordas y que no sabes muy bien cómo hacer. No tenemos las herramientas para hacerlo. No estamos conectados con esa parte. Que levante la mano el que nunca ha hecho una mentira piadosa a un paciente con un mal pronóstico. Lo hemos hecho todos, ¿eh? Yo la primera vez que lo hice fue en parapléjicos y decidí que no lo quería volver a hacer más. Porque, entre otras cosas, evidentemente no se puede mentir a un paciente. Es ilegal, es poco ético y, bueno, hay que intentar tener estrategias para no escaquearnos. Otra cuestión que hacemos mucho es escondernos detrás de esos términos que sabemos que el paciente no está entendiendo, porque a veces es muy fácil dar información rápida, decirle lo de sí, a mí cuando me preguntan por el consentimiento informado, muchas veces digo, pero ¿sabéis de verdad lo que es un consentimiento informado? ¿Verdad? No es un papel que exima de responsabilidad, no es un papel que exima, es informar al paciente de todo lo que necesite y asegurarnos de que lo está entendiendo, lo que le vamos a hacer. O sea, el consentimiento informado en papel y firmado es una cosa que puede ser una cobertura legal de que hemos informado al paciente. Y bien, pero no nos asegura que el paciente realmente haya entendido el procedimiento. Entonces, parte de esa humanización, y aquí sí centrada en el paciente, también sería que el paciente tiene que ser partícipe de la toma de decisiones. Si no le hacemos partícipe, aparte del problema ético que me parece que hay detrás de eso, estamos incumpliendo la ley, que a veces creo que no entendemos que la humanización tiene una imbricación legal en muchos casos
que ojo, espero no llevar, que ningún compañero se vea en un banquillo, pero es que a lo mejor lo que escucha precisamente fue algo tan tonto como no cumplir con su obligación respecto a comunicar un pronóstico, una técnica, posibles efectos secundarios, pues algo que es como que muy simple, pero ya digo que nos puede llevar a la cárcel, ¿eh? O sea, también hay una parte que es la protección de datos, la obligación de generar la historia clínica, de reflejar de forma adecuada, correcta y con un lenguaje algunas historias clínicas. De verdad, me gustaría que la gente recordara que es un documento que incluso la nota no imprimible la puede reclamar un juez. Yo he visto notas que tienes que decir, tienes que ser muy prudente en la forma de escribir, muy comprensivo, porque esto de la familia no empatiza, maltrata al profesional sanitario, ojo, eso conforme está escrito también podría llegar incluso a ser constitutivo de delito. No quiero meterme mucho de humanización a la parte legal, pero es que hay una parte que está muy relacionada. Por eso es tan importante el tema comunicación, ya no solamente la parte que puede que todos hagamos, que es dejar que el paciente nos cuente, desahogue, nos diga lo que espera de nosotros. Pues hay una parte legal en esa escucha activa que es muy importante también y que nos puede salvar de algún apuro, ayudar a nuestro paciente en algún apuro, sobre todo con temas de seguros, reclamaciones, peritajes, pero sobre todo porque es que ahora mismo existe una obligación casi legal de humanizar muchos de los aspectos y con eso hay que tener especial prudencia. Eso daría para otra charla de como, no sé. Pero me ha gustado mucho que saques el tema porque realmente eso, que se vea que es mucho más complejo que tener una buena conexión con el paciente, ¿vale? Que va mucho más allá de eso, porque yo creo que es cuando se habla, se piensa que es como, bueno, que pase un rato agradable, ¿eh? Y no necesariamente es que se sienta bien el paciente, sino es ser ético, eso, informar, tener toda la cobertura legal bien y tal. Lo que pasa es que cuando vemos a veces, pues lo que tú decías al principio, ¿no? Humaniza la planta pediátrica. Vale, pues la pongo así, voy vestido no sé cómo, tal. La iniciativa esta que yo veo mucho en Twitter y tal, de humaniza la UCI, que no sé qué hospitales y tal, que los sacan a la calle, que tal, y como dices, oh, qué agradable, qué guay y tal. Pero va mucho más allá, ¿vale? No es solo es una parte como más visible, pero está muy bien que estemos sacando o que estés sacando esas otras cuestiones porque yo creo que son las más desconocidas para, en general, los profesionales, los clínicos. Sí, vamos a ver, la iniciativa Humaniza la UCI va mucho más allá de lo que se ve desde esa base de cumplir con esa información, con ese cuidado a la familia, con esa participación del paciente. El paciente en UCI, si está evidentemente sedado o similares, pues puede participar poco, pero hay un punto en el que tú empiezas a levantar sedación y el paciente tiene que ser partícipe de las decisiones clínicas. Hoy en día ya la medicina y la sanidad paternalista tienen muy poco lugar y muchos problemas, ojo, lo dicho. Estoy leyendo que hay mucha burocracia en una buena humanización, sí, muchísima. No imagináis lo que es generar planes humanizados, encuestas de satisfacción de los pacientes, encuestas de satisfacción del personal en algunos casos, adaptaciones de puesto de trabajo, adaptaciones horarias, conciliación. O sea, tienes que saberte más leyes que cuando te presentas a una OPE, que me perdonen los opositores. Pero sí que es cierto que parece que esto del COVID nos ha sacado como la necesidad de humanizar y yo creo que venía de atrás. Lo primero, esa necesidad. Lo segundo, es inadmisible no humanizar la asistencia. O sea, como seres humanos puede haber una parte de error humano, aunque sea redundante, pero tiene que haber muy poco margen de error. O sea, en un equipo no se puede fallar hasta el punto de deshumanizar la asistencia. Y a veces pasa con el encarnizamiento terapéutico, que no deja de ser una forma de no aprender el no hacer. O sea, todas esas estrategias de saber cuándo no ir. A mí hace un tiempo una persona de continuidad asistencial me decía, a veces me preocupa cuando veo los objetivos que se puedan plantear en fisioterapia, en pacientes, pues eso, que empeoran de repente y empiezan a estar muy malitos y se plantea, pues eso, situación de final de la vida. Y yo decía, yo estoy convencidísima que el equipo con el que trabajo sabe subir, hablar con la familia, cerrar la puerta y dejarles en silencio. O sea, creo
que precisamente tenemos la suerte de que como no tenemos esa sensación de tener que salvar la vida de forma urgente, que a lo mejor es lo que pierde de perspectiva a otros profesionales sanitarios, pues también sabemos cuándo dejar ir. Yo en eso, que es un ambiente en el que me he movido mucho por mil circunstancias, creo que la familia lo agradece cuando además consigues hablar con ellos, cuando consigues poner un poco de calma al llegar a esa habitación. Tenemos, por suerte, y aunque pensemos que no tenemos tiempo, probablemente seamos los profesionales que tenemos la fortuna de tener más tiempo con los pacientes, comparándolo con otros ratios. Tenemos poca rotación porque enfermería dedica mucho tiempo a los cuidados y son excelentes, pero es verdad que como tienen una turnicidad amplia, pues a veces en un turno para un paciente pues han pasado varias personas y nosotros solemos ser siempre el mismo oficio. Podemos dar continuidad, tenemos que estar muy conectados con el profesional de enfermería, con el profesional de, o sea, con todos los especialistas médicos que llevan al paciente y ser ese hilo conductor, porque repetimos presencia. También somos a veces quienes avisamos de que algo ya no va bien y que hay que cambiar objetivos, o sea, por eso digo, hay que tener también esa parte humanizadora de decir, no hacer. Yo a los alumnos siempre les digo lo mismo y suena una pregunta a lo mejor cruel o no sé, a alguien le puede parecer una tontería, pero yo siempre me pregunto, ¿yo esto se lo haría a mi padre? Si la respuesta, si no contesto rápidamente no o sí, si dudo, ya es un no. O sea, no hay lugar a dudas. Si dudas, es un no. Es algo que deberías no hacer. Por lo menos ese día. Ojo, el paciente puede mejorar, no hay que dar por hecho nada, hay que revisar continuamente, manejar muy bien la historia clínica. Como digo, yo hablo de mi nivel, que es el hospitalario, pero en general, si te das cuenta, lo que tú no querrías no para ti, porque nosotros como personas podemos ser muy inconscientes, alguien a quien quieras. Pues eso es lo que hay que hacer a un paciente. Técnicamente, yo lo que no le haría a un familiar que yo quiero, a un amigo, pues no se lo haría a un paciente. Al revés, si considero que sí, pues tendría que intentarlo también con el paciente. El paciente también es el amigo de alguien, el hermano de alguien, el padre de alguien. Y ahí estoy yo para cubrir que esas personas técnicamente no lo puedan hacer. Entonces, bueno, ya te digo, el tema humanización ahí tiene una parte muy personal respecto al paciente y una parte pues muy institucional, aunque la gente pueda pensar que no. Vamos a meternos un poco en eso. Entonces, que nos quede claro ya a todos que humanizar no es solo la parte personal, sino que tiene que haber cierta implicación pues, estructural o organizacional o demás. Entonces, ¿qué tipo de, por ejemplo, a un fisio de barrio, qué tipo de cuestiones podría tener en cuenta, aparte de las relacionales, que parece que son las más evidentes, para elaborar como un plan de humanización en su centro? ¿Qué cosas tiene que tener en cuenta? Hablamos un poco de seguir la experiencia del paciente dentro de ahí, ¿va más allá de eso? ¿Cómo hacemos? Hombre, yo siempre empezaría por analizar un fisio de barrio, que además me parece que tienen la suerte de tener la cercanía, precisamente de conocer su entorno, tendrán ya clientela muy habitual. Yo creo que siempre primero hay que empezar por medir lo que tenemos, y medir es pasar, pues eso, una encuesta, pues no tiene por qué ser una encuesta súper formal y hacer un análisis estadístico brutal, sino sí recoger. ¿Qué mejorarías del centro? ¿Consideras adecuados los espacios? ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando entraste aquí? No preguntes nunca, ¿te parezco simpática? Porque evidentemente te van a decir que sí, si no, no volverían. Eso se da por hecho. Pero sí que si pudieras aportar algún cambio, o sea, recoger el pulso, pero recogerlo un poco de forma formal, para poder reflexionarlo, porque además tú sabes que nuestro cerebro cuando lee, no es igual que cuando solo piensa. Tenemos que leer por escrito lo que nos dicen esos pacientes. También podemos precisamente analizar nosotros esos espacios, la forma de tratarles, cómo gestionamos las citas, si nuestro lenguaje está adecuado al barrio. Imagínate, yo mañana me voy a trabajar, pues te voy a poner al barrio de Salamanca. No puede ser lo mismo la población que yo trato en el barrio de Salamanca que cuando yo trabajaba en Calzada de Calatrava, porque son expresiones diferentes, necesito sentir diferente. Una cosa que suele pasar es que priorizamos. Es que tienes sesión.
Es que necesitas la sesión para mejorar, imagínate incluso una fractura. Pero el paciente, una cosa que puede sonar a risa, te dice ya, pero es que es el momento de la vendimia. Y aunque yo no pueda vendimiar, tengo que ir de capataz porque se me desbocan los muchachos. La persona necesita que tú sepas adaptarte también a sus necesidades. Su prioridad en ese momento es la vendimia. Eso yo que empecé siendo oficio de pueblo, no de barrio, pero sí de pueblo. Es igual. Se veía mucho, claro, se veía mucho la necesidad que ellos tenían de que te intentes adaptar, pues que ofrezcas un margen, que no seas rígido, que sepas preguntar, te viene bien, pero de verdad te viene bien, que me he enterado que por esta época tú tienes que ir al campo y toca podar la oliva, o bueno, me he enterado que tienes ahora tus nietos, qué tal se están gestionando tus hijos con el tema de la pandemia, los confinamientos, porque a lo mejor no tienen confianza, precisamente por el cariño que se suele tener al fisio, por suerte, para decirte que no pueden coger la cita porque están cuidando a los nietos. Pues hombre, yo creo que ahí hay una parte en la que ese fisio de barrio ha hecho un montón de cosas súper útiles. Ha podido preguntar por los gustos musicales de su paciente y adaptar esa música a esa necesidad. Aprender cuándo callarnos. Sí. Yo no sé, pero te prometo que luego en el fondo sí sé. Hay que saber valorar el silencio. A veces nuestros pacientes necesitan silencio, necesitan llorar, necesitan que no les digamos que todo va a ir bien. Yo recuerdo un paciente que me vino y me dijo tal cual: no me digas que todo va a ir bien, porque al último que me dijo eso casi le parto la cara. O sea, el paciente estaba harto de tener muy malos resultados, no había sido culpa de nadie, pero él ya no quería escuchar que todo iba a ir bien. Y de esas, pues te tengo a millón. O sea, muchas veces hay que aprender ya no solo a escuchar, sino a dejar que el paciente esté con su pensamiento, que sepa que estamos ahí, si necesita cualquier cosa, la pregunta de qué quieres saber o quieres charlar hoy, qué tal todo, esas preguntas genéricas que a veces son muy importantes. Si al paciente le vemos agobiado, a veces tenemos mucha tendencia a intentar que se pueda desahogar y, ojo, culturalmente los europeos lloramos poco, y eso que los españoles, por la parte latina, a lo mejor somos un poco más expresivos, pero no nos gusta, o nos gusta ser nosotros quienes podamos, entre comillas, decidir cuándo llorar. Entonces, que nos lleven al llanto es muy complicado. O ponemos muchas veces ejemplos propios y el paciente está en su duelo, su problema. Es una cosa, por ejemplo, se ve mucho en el duelo de los mortinatos. Ya tendrás otro, vamos a ver, y te costaba mucho trabajo callarte. Sí, 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 totalmente. Entonces, se aprende mucho a veces de lo que no hay que decir. Y ojo que ya te digo, yo me autodefiniría como boca chancla en casi todo menos en mi trabajo, que por suerte he podido aprender a escuchar. Y a escuchar y saber o pedir permiso. ¿Me permites un consejo? Y si no lo quieres, dímelo, porque los consejos no pedidos también deshumanizan el trato. Son lo quedas peor por del encima mundo. del paciente. Yo tengo una costumbre que hasta para pedir, o sea, preguntar cuando trabaja el paciente es discúlpame la indiscreción y si quieres no me contestes. Y estoy preguntando el trabajo, pero es que es un entrenamiento. Eso te permite no hacer muchas veces preguntas que pueden ser incómodas. Se puede llegar a meter mucho la pata. Ojo, si metes la pata también, pedir disculpas es un ejercicio maravilloso. O sea, lo siento, no sabía esto. Porque, bueno, yo creo que... Hay un, perdona que te cortéis, que si no luego se me va a pasar. No. Hay un psicólogo por aquí por redes, Víctor Amat se llama, que yo le he visto un vídeo hace poco que me ha parecido buenísimo, que es que cuando hables con el paciente o el paciente está hablando contigo, tienes que distinguir lo que es una queja de lo que es una demanda, porque la queja la hace por el placer de quejarse, pero no está demandando ayuda para eso. Entonces es como distinguir, estoy demandando ayuda para esto, aquí te estoy pidiendo consejo y esto te lo estoy diciendo, pero porque me quiero quejar, me quiero desahogar y tal, y aquí en esto déjame en paz, no intervengas. Podría ser una buena división, ¿no? Porque eso, consejos no... Dar a una persona consejos que no pide, lo que no le interesa escuchar, yo creo que es un error gordo de comunicación, que es una cosa que se va aprendiendo con los años también, ¿eh? A no meterte en donde no quieren que estés. Sí, es que a veces, además a veces puede dar esa sensación de superioridad.
que en ese momento has perdido la empatía porque ya estás por encima, tú tienes la solución. Y generalmente yo creo que la mayoría de las personas somos suficientemente inteligentes para haber encontrado esa solución y no ser capaces de ponerla en marcha. Muchas veces cuando nos hablan, por ejemplo, de dolor crónico, que sabemos que es una cosa complicadísima y que no es precisamente mi tema, pero dices, a veces estás abrumando al paciente con consejos, el paciente ha pasado por 1000 sitios, seguramente muchos los ha leído y a lo mejor no está preparado todavía para seguirlos. Entonces a veces eso también hay que tenerlo en cuenta, o dejas esa pincelada, ¿has pensado tal? Seguro que sí, pero por si acaso, o sea, que el paciente vea que tú no pretendes estar en ese aspecto por encima, o sea, eso también deshumaniza mucho, porque rompe mucho la alianza terapéutica. Entonces a veces pasa y nos está pasando a veces con el tema de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías pueden deshumanizar igual que las viejas. O sea, si las usas mal, todas. Pero vamos, no hay cosa peor que rechazar la posible humanización. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú necesitas hacer ejercicio con un paciente al que le acabas de hacer un trasplante de médula y lo tenemos en un ambiente muy protegido por todo el tema inmune. Y claro, pero es que si perdemos el contacto humano, vale, bueno, pues muy bien, espero que sepas ser el mejor en asepsia del universo, porque lo que habría que hacer es intentar precisamente limitar ese contacto humano. Deshumanizaría el hacer en caso de ese paciente un seguimiento del proceso, unos ejercicios seguidos por una videollamada. Yo no siento que ahora mismo estemos deshumanizando la conversación. Para nada. ¿Qué lo diferencia de un paciente? Las nuevas tecnologías no nos distancian, sino queremos que nos distancien. Y las viejas tecnologías, vamos, nos escondemos detrás de ese último tag. O sea, detrás de ese, pues es que estoy mirando la prueba y resulta que pone, y pues lo que te decía antes, nos escondemos detrás de la tecnología si queremos usarla mal. Cuando los pacientes se ven como barrera, ahora yo hablo de telefisioterapia, ¿vale? O de fisioterapia digital. Una de las quejas que ponen los pacientes cuando es barrera la tecnología para el trato y tal, es normalmente no cuando reciben atención directa del profesional, ¿vale? No cuando reciben llamadas o seguimiento o individualización, sino cuando están a cargo de programas genéricos web, programas educativos o de ejercicio en los que ellos no tienen la capacidad de contactar con el profesional. Eso es cuando el paciente ve como barrera realmente la nueva tecnología y no tanto en la videollamada o la llamada telefónica de seguimiento, ¿vale? A no ser que, pues yo qué sé, pues vea que tiene algo que no puede estar atendido así y que entra dentro de sus preferencias, que se le vea presencialmente y tal, y eso como atención centrada a la persona, pues hay que respetarlo. No Claro. puedes someter al yugo de lo online a todo el mundo porque realmente estarías cayendo en deshumanización. Es un poco ahora como lo de los bancos y los cajeros y todo esto, ¿no? Sí. Y las personas mayores. Claro, yo, por ejemplo, yendo al tema bancos, a mí me dices que no tengo opción de hacer las operaciones online, me matas. Pero porque ya hemos vivido un poco ese tipo de contacto. Yo he tenido seguimiento telefónico por parte de mi médico de familia y yo no he sentido una deshumanización en ello, ¿eh? Ojo, ¿por qué? Porque ha sido mi médico de familia, porque ha sido cercano. Cuando me ha atendido otro médico, porque bueno, ya sabéis la saturación que ha habido, sobre todo con el tema burocrático en toda España con el tema COVID, a mí me ha llamado una persona que se ha presentado, que me ha preguntado cómo estaba, que me ha dicho que qué necesitaba y bueno, pues yo no he sentido que hubiera una deshumanización, ni en la señorita del 1, o sea, no del 112, del teléfono COVID Madrid, cuando te ha atendido para comunicar un positivo, ni en la persona, pues eso, que me pueda haber dado alguna instrucción. Bueno, pues la deshumanización cuando usas las nuevas tecnologías es como todo, cuando son inadecuadas. Pero eso ya creíamos que nos deshumanizaba un EPI. Y ojo, claro, equipos de protección llevamos usando toda la vida, porque eso sí que es cierto que cuando has entrado en una habitación con tuberculosis ya has usado una mascarilla que te cubría prácticamente toda la cara y has aprendido a hablar con los ojos. El paciente, si tú le dices, discúlpame, paso con una mascarilla porque soy yo quien está acatarrada, no te asustes, es para protegerte, hablo prebiológicamente a COVID.
el paciente no sentía que tú estuvieras poniendo una barrera. Ahora, si tú pasas a ver al paciente y le haces la mejor terapia del mundo, con la mejor intervención del mundo, y resulta que lo que te has pasado con una mascarilla porque tú estás acatarrado y no le has explicado nada, el paciente lo que nota en ese momento es que acabas de poner una barrera tremenda en esa relación, y lo que le ha deshumanizado no ha sido la nueva tecnología, ha sido una tecnología requete antigua que es una triple capa quirúrgica. O sea, entonces creo que lo que hay que saber, como siempre, es en qué contexto utilizamos cada cosa y darle ese toque humano, darle ese toque en que el paciente decida, darle ese toque de participación, darle la logística para que el paciente sepa que tiene tiempo, porque el problema de las nuevas tecnologías es que si el tiempo no está bien reservado, yo no suelo hacer una llamada de teléfono a un amigo cuando no sé qué es lo que quiere de mí. Me ha dejado una perdida, mis amigos ya saben que yo contesto cuando puedo, igual que WhatsApp, pero es que si no le voy a poder atender debidamente, lo mejor es no hacer en ese momento la llamada o la videollamada, o preguntar: ¿prefiere usted que esté al lado su cuidadora, su cuidador? ¿Quiere que hablemos solos? Porque damos por hecho que como el señor es mayor, tiene que tener al lado al cuidador, porque si no, es que a lo mejor el señor mayor no quiere que la cuidadora escuche lo que nos tiene que contar. Entonces, sí, esos detalles, cuando hablas de tecnología, son fundamentales. O sea, y es muy sencillito. Eso que decías de la conversación y tal pasa mucho con los niños y los adolescentes y tal, y vienen evidentemente con su padre, con su madre y tal, y les preguntas cosas a ellos y contesta el padre, que es como ahora que me conteste él, por favor, y tal, porque ellos se expresan de otra manera, ¿sabes? Yo es que soy la peor madre del mundo, ¿sabes? No contesto por mis hijas generalmente nunca. Pero eso de que entonces por eso no creo que seas la peor madre del mundo, porque ellas tienen su voz, ¿no? Ellas son personitas. Yo creo, es que yo creo que además tenemos que hacer un ejercicio casi continuo de crecimiento. Entonces muchas de esas cosas precisamente empiezan en casa. Evidentemente, por eso te digo que la formación, yo aprendí mucho y te puedo asegurar que yo era bastante más sota de bastos de lo que parezco ahora. No soy, aunque he dicho que soy muy sociable, no soy la persona más sociable del mundo. Mis alumnos el primer día me suelen decir que parezco hasta muy borde, pero porque realmente alguien puede no ser muy expresivo, pero ser capaz de humanizar esa falta de expresividad hasta irla mejorando. Pues lo primero que se mejora es en casa. Aprender a decir lo siento, me he equivocado, disculpa. O sea, en casa tenemos poca costumbre de decir qué buena está la comida. Pues ojo, quien no sea capaz de valorar su propio entorno, es muy difícil que lo haga con un extraño que grita, que te llega como un Miura. Es que, ¿por qué mi marido todavía no ha empezado la fisioterapia y le dijeron que empezaba en una semana? ¿Y tú qué vas a hacer? Decirle: oiga señora, porque no hay hueco. No, pero es que probablemente necesitamos tener trabajado mucho pues ese ejercicio de bajar la voz, comunicarnos de una forma un poquito más posible. Ojo que yo soy una persona muy gritoncilla, porque vamos, de hecho así tengo la voz, pero cuando te estás enfrentando a una situación complicada, conflictiva, incluso ya digo en el ámbito del hogar, pues ejercitarse continuamente en ese bajar la voz, en ese ser más suave, lo que te permite luego es que te salga de forma mucho más espontánea. Incluso cuando te están tocando muchísimo las narices. Y bueno, pues puedes imaginarte, yo en el hospital, como ahora estoy de supervisora, me toca atender reclamaciones. Y no todos los días los tengo con la paciencia cuasi infinita. De hecho, no soy especialmente paciente. Pero sí que las estrategias necesarias pues para esa pausa de voz, usar ese silencio, saber escuchar, quitar las cosas de encima de la mesa, eso se aprende. Entonces no es necesario ser la persona más amable de este mundo para poder hacer que alguien se sienta bien contigo. Claro, es lo que te iba yo ahora a comentar, que hacer un trato humanitario, humanizar tu trato con el paciente o en tu entorno laboral, no depende de estar todo el rato con la sonrisa en la boca ni dando abrazos a la gente. No es eso. No es estar todo el rato contento ahí, y no, eso no es humanizar. No. Todos tenemos días francamente muy malos. Si algo nos ha enseñado precisamente el COVID ha sido que podíamos tener días incluso peores que los anteriores que creíamos que eran horribles.
Y hemos tenido que estar humanizados en la extenuación. O sea, yo hablo de mí porque mi experiencia la puedo comentar abiertamente y sé que no cometo una indiscreción en ningún caso. Yo he estado haciendo jornadas de 12 horas prácticamente diarias. Entre semana tenía que hacer gestión porque alguien tiene que gestionar un equipo. El fin de semana me iba a hacer pronaciones con mis compañeros porque quería estar con ellos y quería estar con mis pacientes. La dureza que hemos tenido, creo que los fisios, es que nosotros conocíamos previamente a nuestros pacientes. Ojo, llegar a una REA y ver boca abajo a gente cuyos nombres sí que conoces, porque nos estás viendo en un cartel, es una sensación muy dura. Y luego sales y te encuentras a familiares que están en el hall del hospital intentando averiguar algo. Es que fue terrible. Eso es muy complicado. Primero por un tema legal, porque lógicamente la gestión de la información sabemos que se nos ha ido un poco de las manos, pero por otro lado, cuando ves a la gente desesperada, dices, ¿cuánto puedo decir sin meterme en un problema legal, pero generando confianza al paciente, generando confianza al familiar, o sea, haciendo de nexo? Bueno, es una cosa muy, 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 muy compleja, pero que sí que nos ha sacado las debilidades, pero también las fortalezas. Hemos hecho un DAFO, vamos, hemos hecho un juego de rol con los DAFOs. Ya lo comentaste un poco antes, ¿no? Pero quiero incidir un poco sobre ello. La humanización, entonces, no afecta solo a que se mejore el trato con el paciente, sino que repercute directamente en el profesional. O sea, hay que humanizar las situaciones laborales, el trato entre compañeros. La humanización lleva a todas las figuras del sistema, no está solo enfocada en el paciente, aunque el paciente pues sea el fin último, ¿no?, del sistema sanitario, el núcleo, todo lo demás tiene que estar acorde. Sí, vamos a ver, piensa una cosa, esto igual yo siempre me voy a ejemplos un poco extremos, pero cuando has visto que se ha gestionado mal un exitus, un fallecimiento, la sensación que te llevas tú hace que durante un par de días, 3, no rindas igual, evidentemente, y eso lo transmites. Si humanizas la asistencia, creo que gana todo el entorno del paciente y además retroalimentas la mejora, porque cuando estás buscando esa excelencia, ojo, todo lo que te sale es para poder mejorar. Es un análisis casi continuo, además ya es casi espontáneo. Pero luego, lo que decíamos, esas condiciones ambientales, el miedo que se ha vivido. Realmente cuando una persona ha dicho, mira, yo quiero dejar de hacer planta, o ahora necesito volver a hacer hospitalización, lo que ha generado es que trabajadores, fisioterapeuta en mi caso, médicos, enfermería, TKs, hayan tenido mejores posibilidades de dar lo mejor de sí respecto al paciente. Hemos hablado de las condiciones laborales. Yo entiendo perfectamente que una persona que lo que está viendo es que el sistema continuamente le apalea. Cuando llega un paciente, pues el típico, que es quejicosillo, que esos no nos gusten así mucho y tal, tú lo piensas y dices, ¿para lo que me pagan? Y esa expresión es muy española. Dices, es vale, muy pues dura esa expresión, ¿eh? Sí, pues te pagan no por venir a trabajar, sino por trabajar y hacerlo lo mejor que puedes. Ojo, tenemos un concepto erróneo de para qué nos pagan. Si es poco o es mucho, ya luego cada uno sabe en su puesto de trabajo la sensación que tiene. Pero es cierto que es muy difícil humanizar cuando tú te sientes poco valorado. Sí. Es que nosotros somos esclavos de los pacientes en ese sentido. O sea, es decir, recibimos tanto que muchas veces lo menospreciamos. Y yo creo que hay que ponerlo mucho en valor, ¿eh? O sea, yo creo que hay que tener mucho ímpetu en mejoras laborales que, ojo, yo creo que un trabajador contento no solo depende del salario. La gente que ha participado en las mejoras de los protocolos de Prono se han pegado una paliza tremenda de investigar mientras hacían clínica, mientras trataban pacientes en condiciones duras y han hecho póster, documentación, han intercambiado ciencia rápida y esa gente lo que se sentía era muy satisfecha. Y ojo, claro, yo creo que esa posibilidad de participar en la mejora del paciente también les ha aportado satisfacción laboral. Entonces, bueno, hay detalles muy tontos. A mí el día que me dan un uniforme que no me abrocha correctamente porque no está bien, es que ya me mosqueo. O sea, y es una tontería, pero ojo, claro, te afecta el sentido del humor.
y vas a necesitar mucho sentido del humor cuando tienes una agenda, pues eso, llena. Yo creo que todo el mundo intenta dar lo mejor de sí, gente que trabaja con un número indecente de pacientes requiere que haya muchos otros factores que le puedan ayudar a hacer su trabajo, si no esa persona pues termina quemado muy rápido. Entonces la humanización repercute mucho en el profesional y eso mejora aún más la atención al paciente. Hay que activar el sistema de recompensa, aunque no sea por la vía económica, pero por algunas vías. Algo tienes que llevarte de alguna manera. Satisfacción personal o realización. En esta vida todo tiene un precio y la experiencia, a ver, creo que la gente tiene que estar justamente remunerada. Yo lo de según convenio, que sepáis, y lo digo abiertamente, me chirría un poco. Siempre se puede ser un poquito más generoso, pero bueno, eso lo dice Aurora Araujo y quien quiera se lo debato con una caña. Pero aparte de eso y de esa generosidad que se espera a nivel económico, la mayoría de los trabajadores, y hablo de muchos sectores, buscan incentivos no solamente o no prioritariamente económicos. La mayoría, cuando han mejorado las condiciones del entorno de trabajo, te han permitido esa frase de lo que necesites. Se ha puesto malo mi padre, vete, ya lo arreglaremos. Ya veremos si lo cogemos de estas horas, de estas otras, cómo lo apañamos, pero tú de momento vete. Lo peor que le puedes hacer a un trabajador es decirle cuando tiene un problema personal que no le vas a ayudar. Hayas perdido un trabajador. Y esa persona no va a transmitir humanización, porque lo que siente ahí sí que el sistema le ha fallado. O le ha fallado su líder. Es que los líderes no pueden fallar en esas cosas. Un líder deshumanizado lo que consigue es una cadena de circunstancias que van a perjudicar no solo al paciente, toda la plantilla, el equipo, el funcionamiento. Entonces, por eso es tan importante humanizar la gestión y el liderazgo. El liderazgo deshumanizado, bueno, la gente rinde porque le pagan, pero el rendimiento termina bajando. Claro, totalmente de acuerdo. Joder, Aurora, pues me ha encantado la charla. Al final lo hemos ido tocando todo así de manera muy espontánea, porque estoy mirando así las notas que tenía para el guión y lo hemos charlado todo. Si te parece, me das ahí unos puntos para casa para luego poner en el resumen, como 3 puntos clave o así respecto a la humanización que quieras que queden muy claros, reflejados. Me he hecho una chuleta de 4 puntos. Pues 4, venga, bienvenidos sean, dale. Primero, la práctica no humanizada es directamente mala práctica. Sin anestesia. La humanización se puede entrenar, no es solo vocación. Esto creo que es importante decirlo, sí. La tecnología puede ser un aliado siempre que no sea nuestro escondite. ¿Y qué más? Y luego que la calidad de vida debe ser entendida como la percepción de un individuo en el contexto de su cultura, sistema de valores y en relación con los objetivos, expectativas, normas e inquietudes. Y esto que sepas que no es mío. ¿De quién es? Cítalo. ¿De quién es esto? Dígalo. Pues mira, eso está precisamente en el documento de Dawn Brooker, que habla mucho sobre la humanización en personas con demencia en instituciones. O sea, personas institucionalizadas. Y entonces, pues como habla de la atención centrada en la persona, centrada en la calidad de vida o en el modelo de calidad de vida, lo que te dice es lo que es calidad de vida. Bueno, pues con una definición clara de calidad de vida también tenemos muy claro lo que es esa humanización, esa parte de humanización centrada en el paciente. Pues genial. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta por ahí, porque se me ha ido bajando. Sí, a mí el chat es que se me ha quedado Nibin. Sí. A mí también se me había quedado con Nibin. A ver, estoy bajando claro, es que es un modelo de humanización a seguir, ¿sabes? O sea, podía ser ella la que estuviese hablando, pero como es tan discreta, porque lo que ha hecho ella con todos los proyectos... No, pero no te preocupes, porque Nibin va a venir. Ya también. La liarás. Ya sé que la vas a liar para algo. Pues muchas gracias, de verdad, me ha gustado muchísimo. Tenía ganas de hablar contigo, tenía ganas de hablar de este tema, ¿vale? Y creo que ha quedado claro, muy bien explicado un montón de cosas. De primeras, como el primer arrebato que te pusiste ahí a empezar a hablar, se me fueron encendiendo un mogollón de bombillitas por la cabeza y tal. No sé si he sabido preguntártelas todas,
Pero bueno, si alguna se Sí, me queda, te preguntaré, ¿eh? Así haré un exceso ahí de confianza y te preguntaré. sí, hombre, Por privado pero o a lo lo que que sea. necesites, a lo que te haga falta. Pero sí me ha gustado lo del arrebato, ¿eh? Sí, soy mucho de... Tendré que trabajarme más lo de los silencios. No, no, me ha encantado, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, no me estaba dando tiempo a digerir porque fue muchísima información de golpe. Eh, Creo que nadie pregunta por aquí. Han estado charlando, sé que Patri también había comentado cosas, Luis y tal, Niven, pero parece que preguntas no hay. ¿Hay algún proyecto o algo que estés ahora metida en ello del que quieras hablar o tal? Pues mira, al respecto de este tema lo que estamos es precisamente con el trabajo que se hizo desde el grupo de humanización del colegio, que, ojo, ya te digo yo que yo soy pues probablemente la más ignorante. Pues queremos seguir sacando datos para intentar, pues eso, sacar el famoso decálogo de humanización. Ah, qué guay. Lo queremos difundir en breve porque la verdad es que es bonito, también un decálogo para el paciente, para que el paciente también participe de ese proceso de humanización tan importante y que nos dé también energía para ello. Y bueno, pues y luego una cosa que se está trabajando también es el intentar llevar esa humanidad que nos debe caracterizar pues también un poco al entorno redes, mejorar las buenas prácticas, la comunicación también entre compañeros, Oh, que yo creo que es algo que nos puede venir muy bien. Entonces, pues ahí estamos, ya te digo, trabajando. Yo probablemente sea la cara más visible, pero hay un trabajo muy amplio detrás. Y seguir extrapolando datos de ese estudio, que todavía nos quedan muchísimos por sacar, pues sería un poco el proyecto humanizador que tenemos puesto en marcha. Y el observatorio de acoso y tal, bueno, pues todo iniciativas que lo que intentan precisamente es suplir esa formación. Es que yo no veo tanto el dar un curso como el hacer iniciativas en las que se puedan difundir estas ideas y información. vayan cuajando. Me parece una buenísima idea lo del decálogo y lo del uso de redes sociales también, porque bueno, es que ya no sé cuánto hace, pero yo sé que el Consejo de Colegio de Médicos, o bueno, el organismo que tengan ellos y tal, sí que sacó un documento hace unos meses que hablaba un poco del buen uso a nivel de redes sociales, desde perfiles profesionales y tal. Y yo creo que en ese sentido tenemos mucho que aprender nosotros, ¿eh? También es verdad que como tú miras para lo tuyo, pues te parece que hay mucho que Sí, mejorar y en otros ámbitos a lo mejor están igual de mal o no, no lo sé, pero claro, lo que te duele es lo tuyo, ¿no? De cómo se relaciona tu colectivo. yo Claro, yo creo que hay una cosa que a lo mejor no reflexionamos. Efectivamente, cada uno mira su colectivo. En general, las redes están crispadas. Si yo hago un experimento sociológico y de repente escribo, me encanta el mar en la zona de Galicia, alguien saltará, ¿Y por qué no en claro, Asturias? eso es porque no te gustan las playas andaluzas. Siempre hay alguien que da una patada al frente. Lo que tenemos que ver nosotros como técnicos y como clínicos en salud es que nos están leyendo pacientes. Entonces, muchas veces, independientemente, yo creo que la crítica no es mala. Si la crítica es constructiva, si se ve un diálogo fluido, si se ve que la gente quiere aportar, el paciente puede entender hasta que le confundamos. Cada uno piensa una cosa, cada maestrillo tiene su librillo. Pero si tenemos una falta tremenda de estilo, el problema es que al paciente lo que le generamos es mucho rechazo. Porque la filosofía positiva está un poco impuesta. Yo soy un poco anti, psicología Yo positiva y también. filosofía positiva, pero sí es cierto que el paciente lo que no se va a poner en manos es de gente que le pueda aportar Crispada. más crispación. Y eso es muy peligroso incluso para el tema del intrusismo. O sea, tenemos que ser capaces de transmitir sensación de aportar soluciones, no de aportar más problemas. Pero ya digo, esto también es una opinión y totalmente rebatible, pero de momento la que tiene el micrófono soy yo. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿eh? Y a la hora de relacionarnos con los profesionales y tal, sí, totalmente. Pues hay una pregunta aquí, espérate. ¿Algún libro para empezar a aprender del tema como profesional? ¿Algún libro? ¿O recurso? Eh, Aparte ¿Algún de este libro directo. recurso? Sí, hay libros muy bonitos. Lo que pasa es que me da un poco de miedo el recomendarlos así sin más. A mí me han aportado mucho todos
libros que trataban precisamente sobre la historia de un paciente que contaba su experiencia. Eso por un lado. Luego hay otro libro, Mírame a los ojos, que precisamente habla mucho sobre la relación médico-paciente. En este caso habla de la relación médico-paciente, pero bueno, no olvidemos que tampoco hay que ser tan... es que tiene que tener la palabra fisioterapia. Al final, de eso se puede extrapolar mucha información, y ya digo, es un libro muy bonito. Luego, yo he aprendido mucho leyendo sobre bullying, precisamente, que quien me conozca en redes sabe que soy muy fan de campañas anti-bullying y similares. Pues en libros como te espero fuera, o Te espero en la calle, que es del profesor Duchenne, aprendes mucho la figura de cómo se acosa, de cómo se agrede verbalmente, y eso te ayuda mucho a mejorar tu capacidad de comunicación, aunque no tenga mucho que ver con la sanidad. Todo lo que sea seguir en redes, por ejemplo, también a los mensajes de Fundación ANAR, te enseñan mucho. Humaniza la UCI tiene libro, que es un proyecto precioso y con mucho que aprender. Y bueno, luego hay muchos perfiles muy buenos en redes, que sí que te enseñan mucho de humanización. Y ojo, las guías que existen también en sanidad pública, en las consejerías, algunos han publicado documentos sobre humanización que son muy, muy positivos. Luego hay fundaciones que también tienen libros, hay libros muy bonitos sobre el silencio. Yo ahí lo que aconsejo es un poco buscar y bucear por la red, porque no me gusta dar muchas referencias estrictas, pero bueno, que si me las pides te las doy hasta con autor. Lo que pasa es que tengo una memoria espantosa, entonces yo todo me lo voy como apuntando, me hago chuletillas. Pero si tenéis curiosidad, pues sí que puedo buscarte esos mismos libros, decir bien el autor y decir bien el título, para quien pueda tener esa curiosidad. Vale, pues bueno, si nos buscas un par, luego yo los añado a las notas del directo y ahí quedan para quien lo quiera consultar. Dice Nivin por aquí que Fundación Humans también. Sí, vamos, de hecho, fue donde presentamos la primera vez los resultados de esta famosa encuesta. Yo vi alguna cara escéptica en la sala, porque es verdad que los resultados a priori y bien interpretados no eran positivos, pero ya digo, poniendo en contexto que no es que los fisios tuvieran mala praxis, sino que los conceptos teóricos de humanización y esa posibilidad de formarse en humanización no los conocían. Porque se habían oído muchas buenas prácticas, pero nosotros fuimos a contar que algunas no eran tan buenas. ¿Ves? A mí me gustó mucho de ese congreso precisamente el que dieran oportunidad a que todas las voces pudieran exponer su proyecto, su trabajo, se escucharon cosas súper interesantes. Y la verdad es que estaba muy bien. Y algunos de los libros que he dicho precisamente nos los dieron en ese congreso, que era un congreso sobre humanización. Pues te pondré, ya te digo, las referencias, que había algunos de Zarco que eran muy interesantes de leer. Vale, pues genial. Pues entonces nada, cuando las tengas me las pasas y yo lo adjunto ahí, ¿vale? Si no hay ninguna pregunta más, pues nos despedimos y nos veremos por las redes. Muchas gracias otra vez por estar aquí. Muy Te bien. mando un abrazo fuerte. A ti. Y a ver si nos podemos ver en persona a no mucho tardar. Sí, eso espero, hombre, que ya lo vamos necesitando. No somos gente de distancia. No. Así que... Pero aunque bueno, así no se nota gracias. mucho, No, la verdad es que no, como charlamos, o sea, nunca te haces a la idea de la gente que te está escuchando, o sea, porque de vez en cuando ves un iconito y cosas así, pero te sueltas bastante. Pero sí es cierto que una cierta cercanía, sobre todo a los que ya éramos un poco 1.0 de antes, nos viene bien. Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos.